are new indications that the White House plan to extricate the president from the Jeffrey Epstein controversy might be starting to crack. The Justice Department told a federal judge that the grand jury transcripts it's asking to unseal include testimony from just 2 witnesses. And both of those witnesses were law enforcement officials. Nadie creía que ese día llegaría realmente. Durante años, todo el país fue testigo de la expansión implacable de un poder que parecía no tener límites. Donald Trump, en su segundo mandato, había estado probando hasta dónde podía estirar los límites de la Constitución, llevando las instituciones democráticas al extremo, doblegando las reglas, sofocando los procesos legales e ignorando por completo el delicado equilibrio de poder que sustenta la República. Lo que comenzó con pequeñas órdenes ejecutivas, pronto se convirtió en una avalancha de decretos que pusieron bajo el control directo de la Casa Blanca a agencias independientes, la Guardia Nacional de varios estados e incluso el presupuesto federal. Y durante mucho tiempo no pasó nada. La oposición gritaba, la prensa denunciaba, pero la maquinaria seguía adelante, alimentada por la sensación de impunidad. Pero ahora todo se ha derrumbado. Y se ha derrumbado de forma estrepitosa, con un estruendo judicial que resonará durante generaciones. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha emitido una decisión histórica, derribando la base legal que sustentaba el estilo de gobierno autoritario que Trump había ido consolidando. En una votación aplastante de 7 votos contra 2, los jueces del más alto tribunal del país, incluidos 3 nombrados por el propio Trump, declararon inconstitucionales las principales órdenes ejecutivas de la presidencia. Esto no es solo una derrota política, es una desintegración jurídica del imperio de control que Trump construyó sobre la base del miedo, la manipulación institucional y la concentración de poder. El impacto fue inmediato. Más de 30 órdenes ejecutivas fueron suspendidas abruptamente, sumiendo a la administración en un colapso operativo sin precedentes. Departamentos enteros del gobierno federal se paralizaron. Los procesos administrativos se congelaron. Las autoridades jurídicas calificaron la decisión como el mayor freno institucional a un presidente en más de 50 años. Y lo más importante de todo es que el golpe vino de donde menos se esperaba, de la propia Corte Suprema, que Trump creía controlar. No se trató de un rechazo partidista. Fue un mensaje constitucional claro, de que ni siquiera un presidente puede sobrepasar los límites definidos por la Constitución. El argumento central de la decisión fue demoledor. Los jueces afirmaron que el presidente de los Estados Unidos no tiene autoridad total, que no puede gobernar por decreto ilimitado, que las órdenes ejecutivas no están por encima de la legislación aprobada por el Congreso y que el intento de convertir agencias independientes en departamentos subordinados a la voluntad personal del jefe del Ejecutivo representa una amenaza existencial para la democracia. Una de las citas más contundentes provino del propio presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien afirmó que la concentración de poder en manos de un solo hombre hiere el corazón de la República. Cuando un juez conservador, cuidadoso y generalmente comedido utiliza palabras como estas, es señal de que la alarma constitucional ya ha sonado hace mucho tiempo y ahora, finalmente, ha llegado la respuesta. Una respuesta que corta profundamente la estructura montada por Trump a lo largo de su gobierno. Porque hasta entonces todo funcionaba como un engranaje bien ajustado. Las órdenes ejecutivas de Trump habían rediseñado el funcionamiento del Estado, permitiéndole interferir directamente en los procesos de contratación, despido, transferencias presupuestarias e incluso en las decisiones de comisiones reguladoras, como la Comisión Federal de Comercio y la Comisión de Valores. Con un simple documento firmado en el Salón Oval, Trump había silenciado las voces independientes,
desmovilizado las resistencias y creado un sistema que giraba en torno a su voluntad. Pero esa estructura ahora ha sido destruida, y el estruendo se escuchó en cada sala de la Casa Blanca, donde asesores y abogados pasaron la noche tratando de entender qué quedaba aún válido entre las órdenes presidenciales. Quizás la comparación más justa para lo que ocurrió sea el caso Watergate, cuando el Tribunal Supremo obligó a Richard Nixon a entregar las cintas que probaban su participación en la obstrucción de la justicia. También fue un momento de ruptura, pero lo que vivimos ahora es aún más importante, porque no se trata de un episodio aislado. Se trata de la negación completa de un modelo de gobierno que se sustentaba en la usurpación de poderes. El tribunal no solo dijo que Trump cometió excesos, sino que toda la filosofía de gobernar por imposición directa, sin la mediación del poder legislativo o judicial, es incompatible con los principios constitucionales. Es como si el Tribunal Supremo hubiera mirado a la presidencia de Trump y hubiera dicho: todo lo que estás haciendo no está permitido. No importa si has sido elegido, no importa si tienes apoyo popular, no importa cuántos decretos hayas firmado. La ley está por encima del cargo y ningún presidente, por muy influyente que sea, puede escapar a ello. La decisión también tuvo un efecto inmediato sobre las tropas de la Guardia Nacional, que Trump intentó utilizar como extensión de su política interna. Había estado tratando de federalizar estas unidades estatales para actuar en protestas, acciones migratorias y situaciones de orden interno, incluso en contra de la voluntad de los gobernadores. Estados como Oregón e Illinois presentaron demandas judiciales. Ahora, con la decisión del Tribunal Supremo, la posibilidad de utilizar estas tropas de forma unilateral ha quedado completamente anulada. Ya no hay lugar para interpretaciones ambiguas. El tribunal ha sido claro. La autoridad presidencial no se sobrepone a la autonomía de los estados, ni a la legislación vigente. Y esta claridad está provocando un terremoto político. Porque al mismo tiempo que Trump pierde sus instrumentos de control, sus adversarios ganan munición. Los demócratas en el Congreso ven esta decisión como una validación jurídica de todas las denuncias que venían haciendo desde hace años, e incluso entre los republicanos. Hay quienes ven este momento como una advertencia. Seguir vinculados a un proyecto autoritario puede traer consecuencias, no solo políticas, sino también legales. Esto se debe a que el impacto de la decisión no se limita a la suspensión de las órdenes ejecutivas. Abre la puerta a una serie de nuevas investigaciones, acciones judiciales e incluso anulaciones de actos realizados bajo la autoridad que ahora se ha considerado inconstitucional. Casos como la acusación de Adam Schiff y las acciones llevadas a cabo por Kash Patel pueden ser revisados a la luz de la nueva decisión. Porque si la base legal de las órdenes presidenciales era inválida, todo lo que se construyó sobre ella también puede derrumbarse. Estamos hablando de una reevaluación completa de las estructuras que afectaron directamente la vida de millones de estadounidenses. Y en este escenario de colapso surge un nuevo desafío. ¿Cómo reconstruir? ¿Cómo retomar el funcionamiento normal del gobierno después de meses o años operando bajo una lógica autoritaria? Las agencias federales están confundidas. Los funcionarios públicos no saben si deben seguir las directrices más recientes o retomar los procedimientos anteriores. Programas enteros están paralizados a la espera de orientación legal. Y Trump, acostumbrado a gobernar basándose en la imposición, ahora se ve obligado a negociar, dialogar, someterse a procesos, precisamente todo lo que siempre ha despreciado. Es como ver un imperio implosionar desde dentro, sin armas, sin protestas en las calles, pero con la fuerza implacable del texto constitucional. Y si alguna vez has tenido la sensación de que nadie hacía nada, de que las instituciones estaban de rodillas, de que el país había sido secuestrado por una figura sedienta de poder, quizá esta decisión te traiga un soplo de alivio. No es el fin de los problemas,
pero es el comienzo de un límite. Es el sistema diciendo que todavía existe, que todavía hay frenos, que todavía hay justicia. Y es por eso que debes seguir este canal. Porque mientras los titulares ocultan, aquí revelamos. Mientras otros distorsionan, aquí explicamos. Si quieres entender qué hay detrás de cada crisis, de cada decisión, de cada movimiento en el poder, suscríbete ahora. No es por el número, es por conciencia. Juntos, formamos una comunidad que no acepta ser engañada y que lucha por la información verdadera. En el próximo bloque, profundizaremos en el impacto práctico de esta decisión histórica y por qué puede ser el punto de inflexión que determine el futuro de la presidencia de Donald Trump. La magnitud del impacto de esta decisión aún no ha sido asimilada por completo, ni siquiera por los aliados más cercanos de Donald Trump. Dentro de la propia Casa Blanca, la noche siguiente al anuncio de la decisión se describió como un estado de guerra institucional. Los asesores jurídicos intentaban desesperadamente identificar qué órdenes seguían teniendo validez parcial, mientras que departamentos enteros esperaban instrucciones que simplemente no llegaron. Lo que antes estaba centralizado en una cadena de mando directa, ahora se fragmenta en incertidumbres, vacíos legales y temor a acciones judiciales retroactivas. Y este caos no es casual. Es el resultado directo de una estructura de poder que se construyó deliberadamente al margen del sistema, ignorando los controles y contrapesos, confiando en la fuerza bruta de la autoridad presidencial y en la omisión temporal de las instituciones. Ahora, con la Corte Suprema trazando un límite constitucional claro e innegociable, la máquina que giraba a toda velocidad sin control de daños ha sufrido una parada brusca. No solo la gobernabilidad está amenazada, sino que en la práctica está estancada. Secretarías enteras están revisando decretos, directrices y programas que hasta hace unos días se consideraban una prioridad absoluta del gobierno de Trump. Cada orden que dependía de poderes ampliados, cada iniciativa que se apoyaba en la autonomía unilateral del presidente, ahora debe evaluarse bajo una nueva luz. Y esa luz no es favorable, expone la ilegalidad, la violación del proceso, la centralización de la autoridad sin respaldo legal. Lo más simbólico es que la propia lógica del mando se ha visto afectada. Aquellos que respondían directamente a las órdenes presidenciales se enfrentan ahora al dilema de obedecer a una cadena de mando que ya no tiene legitimidad jurídica. Esto incluye a jefes de agencias, secretarios, militares y asesores estratégicos. El efecto dominó comienza con la suspensión de órdenes y termina con la erosión de la autoridad práctica del presidente. Pero la crisis va más allá de las salas del gobierno. Llega al corazón de la percepción pública sobre la presidencia. Durante años, Trump cultivó la imagen de un líder que hace que las cosas sucedan, que rompe con la burocracia, que impone su voluntad por encima de los obstáculos del sistema. Esa imagen ahora ha sido destrozada por 7 votos de la Corte Suprema, cuando incluso los jueces que él mismo eligió dicen que ha sobrepasado todos los límites. El discurso del hombre incomprendido y perseguido pierde fuerza, porque ya no es la oposición la que grita, es el Estado el que dice «basta». La jurisprudencia que se deriva de esta decisión también reconfigura el horizonte legal para cualquier presidente de aquí en adelante. No se trata solo de una derrota para Trump. Se trata de un hito judicial que redefine los contornos de la autoridad ejecutiva en el siglo XXI. La Corte Suprema ha dejado claro que la presidencia no es un cargo de mando absoluto. Es, por definición, limitada. Sujeta al poder legislativo, supervisada por el poder judicial, regida por la Constitución, y cualquier intento de romper con esta arquitectura se considerará una grave violación del orden democrático. Esto lo cambia todo. Cambia la forma en que se redactarán las órdenes ejecutivas. Cambia el tipo de asesoramiento legal que buscarán los presidentes.
cambia el comportamiento de los futuros ocupantes del cargo, que ahora saben que existe un precedente sólido que dice, aquí está el límite, y si lo sobrepasas, habrá una reacción. Pero lo que más llama la atención es el hecho de que esta decisión afecta a Trump en un momento en el que ya se encontraba rodeado de crisis. Investigaciones del Departamento de Justicia, denuncias que involucran a asesores de alto rango, escándalos de corrupción que cruzan fronteras internacionales, tensiones con Canadá, acusaciones de abuso de poder, procesos por despidos masivos injustificados, e incluso acciones judiciales que involucran a la primera dama. El escenario ya era tóxico y ahora ha perdido la única arma que aún utilizaba con eficacia, el decreto. El gobierno de Trump dependía de la pluma, de la orden rápida, de la imposición unilateral. Sin ella, el engranaje se atasca y no hay tiempo para reconstruir una base de negociación con el Congreso, donde su influencia ha ido disminuyendo, mes tras mes. Dentro del Partido Republicano, crece el número de voces que consideran que mantener a Trump en el poder es un riesgo real para el futuro de la formación, porque el Tribunal Supremo puede haber limitado jurídicamente al presidente. Pero el desgaste político es aún mayor. La decisión dejó al descubierto no solo el abuso de autoridad, sino también la fragilidad institucional de un gobierno que lo apostó todo a la ruptura. Y cuando la ruptura fracasa, queda el vacío. Un vacío que ahora comienza a llenarse de cuestionamientos, arrepentimientos y distanciamientos. Diputados que antes eran aliados comienzan a evitar las entrevistas. Senadores que votaron alineados con Trump en proyectos clave, ahora piden cautela. Los líderes estatales exigen más autonomía. La unidad interna que sostenía el imperio político de Trump comienza a desmoronarse, no por un golpe externo, sino por desintegración interna. Y esa es, quizás, la mayor ironía de toda esta historia. El mismo presidente que se enorgullecía de gobernar con mano de hierro, de no depender de alianzas, de doblegar a las instituciones, ahora se ve obligado a suplicar por articulación política, por respaldo legal, por mediación judicial. Y cuanto más intenta resistirse a la nueva realidad impuesta por la Corte Suprema, más claro queda que el tiempo de la imposición ha terminado. El tono de las respuestas públicas del presidente ya revela esta tensión. En sus últimos discursos, Trump ha alternado entre descalificar la decisión, sugerir persecución política, insinuar una reacción institucional y, por último, apelar a su electorado más fiel, con frases efectistas sobre libertad, soberanía y resistencia. Pero esta vez el discurso no está cuajando, porque la gravedad de la decisión no deja espacio para la retórica vacía. Estamos hablando de un tribunal que con 7 votos, incluidos los de jueces conservadores, afirmó que el presidente de los Estados Unidos violó la separación de poderes, atentó contra la independencia de las agencias reguladoras e intentó federalizar las tropas estatales sin autorización legal. Es el tipo de lenguaje que no admite doble interpretación. Es una condena directa, dura e inequívoca. Y esa claridad es lo que hace que este momento sea tan decisivo. Porque, a diferencia de otras crisis, en las que Trump conseguía maniobrar, desviar la atención o deslegitimar a sus oponentes, ahora se enfrenta cara a cara con la Constitución, y esta no retrocede, no negocia, no cede ante las presiones. El tribunal dejó claro que el presidente no puede legislar por decreto, no puede suprimir la autonomía de los estados, no puede convertir agencias independientes en brazos del Ejecutivo. Y más aún, dejó claro que intentar hacerlo es subvertir los principios fundacionales de la República. Y si esta decisión representa una bomba en el corazón del imperio político de Trump, también es una advertencia para todos los que han visto con normalidad
la escalada autoritaria de los últimos años, porque no ha sido por falta de advertencias. Expertos, juristas, congresistas e incluso antiguos aliados venían advirtiendo de los riesgos de la concentración de poder. Y ahora, con todo desmoronándose, la pregunta que queda es: ¿qué será del gobierno de Trump a partir de ahora? ¿Cómo gobernar sin el arma que siempre ha utilizado? ¿Cómo sobrevivir políticamente cuando el propio Tribunal Supremo dice que su forma de gobernar es ilegal? ¿Cómo mantener el apoyo institucional cuando la autoridad ha quedado vacía? Estas son preguntas que, a partir de ahora, pasan a ser fundamentales y que definirán no solo el futuro del mandato actual, sino el legado de una era marcada por el intento de subvertir los pilares de la democracia. En el próximo bloque, exploraremos las reacciones políticas y sociales que se están multiplicando tras la decisión del Tribunal Supremo, las repercusiones en el Congreso, los riesgos de nuevas rupturas institucionales y lo que esta decisión representa para el futuro de la presidencia estadounidense. Pero antes, comente aquí abajo: ¿cree que Trump fue demasiado lejos? ¿La Corte Suprema actuó tarde o a tiempo? Escriba en los comentarios. Sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Su participación puede abrir los ojos a mucha gente. Y si quiere seguir al tanto de todo lo que ocultan los grandes periódicos, suscríbase al canal ahora. Aquí, la verdad es lo primero. La reacción en el Congreso fue inmediata y multifacética. Por un lado, los demócratas celebraron la decisión como una victoria histórica del Estado de Derecho, argumentando que confirma todo lo que habían estado advirtiendo desde el comienzo del segundo mandato de Donald Trump. Para muchos parlamentarios progresistas, la decisión representa no solo un freno, sino una reparación institucional. Tras años de abusos cometidos mediante órdenes ejecutivas que eludían el proceso legislativo, ya circulan en las comisiones de la Cámara de Representantes y el Senado solicitudes formales de investigación sobre cómo se concibieron esas órdenes, qué asesores jurídicos las respaldaron y qué departamentos federales participaron en su implementación. También hay movimientos para responsabilizar legalmente a quienes aplicaron actos administrativos basados en una autoridad que ahora se considera inconstitucional. La palabra que más se escucha en los pasillos del Capitolio es responsabilidad, porque según los congresistas más activos, no basta con derribar el modelo. Es necesario garantizar que no se reconstruya entre bastidores, con nuevos nombres o estrategias. Al otro lado del espectro político, el clima entre los republicanos es de tensión y división. Muchos de los que hasta entonces defendían al presidente con uñas y dientes, ahora evitan las apariciones públicas. Algunos intentan suavizar el impacto, diciendo que el Tribunal Supremo solo ha reinterpretado los límites de la autoridad presidencial. Otros, en un tono más duro, comienzan a plantear dudas sobre la viabilidad de que Trump continúe en el cargo. Ante un colapso institucional de tal magnitud, el ala tradicional del Partido Republicano, la que aún valora la separación de poderes y la estabilidad constitucional, ve en esta decisión una oportunidad para romper definitivamente con el trumpismo y reconstruir la imagen del partido de cara a futuras elecciones. Por su parte, los aliados más leales al presidente han optado por adoptar una retórica de ataque. Acusaron a los jueces de traición, insinuaron interferencia política en la Corte y, en algunos casos, amenazaron con reformas estructurales del Poder Judicial, como el aumento del número de ministros o la limitación de sus mandatos. Este tipo de amenaza no es nueva, pero ahora viene cargada de una desesperación visible, porque hasta entonces Trump se sentía blindado por la propia Corte que ayudó a moldear, y ahora, al ser desautorizado de forma tan contundente, se ha dado cuenta de que incluso ese escudo ha desaparecido. La caída de la protección institucional ha sacudido profundamente su retórica. Ya no es posible sostener el discurso de que solo está siendo perseguido por enemigos políticos,
Porque cuando los propios jueces conservadores, nombrados por él, se vuelven contra sus métodos, la narrativa del mártir comienza a perder fuerza. Y este vaciamiento es quizás aún más importante que la pérdida de las órdenes ejecutivas. Porque sin el apoyo institucional, sin el respaldo jurídico y con la base política hecha trizas, Trump se ve solo, en el centro de un tablero que él mismo construyó para aplastar a sus adversarios. Ahora es él quien está acorralado. La base electoral, aún fiel y movilizada, siente la turbulencia. Muchos votantes se dicen confundidos, traicionados, perdidos. Las redes sociales hierven con mensajes de revuelta, desinformación y promesas de resistencia, pero también se ven cuestionamientos sinceros de seguidores que creían que las acciones de Trump estaban respaldadas por la ley. Al descubrir que todo se hizo al margen de la Constitución, se sienten engañados, utilizados. Y esta ruptura de confianza, aunque sea en una pequeña parte, ya es suficiente para debilitar la estructura de apoyo popular que sustentaba su autoridad. Paralelamente, organizaciones de la sociedad civil, universidades, juristas y colectivos democráticos han lanzado manifiestos en apoyo a la decisión del Tribunal Supremo. Documentos firmados por miles de expertos destacan la importancia de la decisión para la preservación del régimen democrático y la revalorización de las instituciones. Hay un esfuerzo colectivo para transformar esta ruptura en un punto de inflexión, no solo un cambio de rumbo, sino un nuevo hito, un momento que quede registrado, como el día en que la Constitución habló más alto que el autoritarismo. Pero este momento histórico conlleva riesgos. Un presidente debilitado, acorralado y sin instrumentos legales a su disposición puede volverse impredecible. Las próximas semanas serán decisivas para ver si Trump aceptará los límites impuestos o si intentará, de alguna manera, desafiarlos. Existe el temor real de que recurra a maniobras desesperadas para intentar revertir la situación. La desinformación puede ser una de esas armas. Ya circulan rumores, vídeos manipulados y teorías conspirativas que intentan deslegitimar al Tribunal Supremo, sugerir golpes de Estado o presentar la decisión como parte de un complot internacional contra el presidente. Es en este terreno fértil para el caos, donde la democracia debe afianzarse. La prensa tiene un papel central en este momento. Corresponde a los medios comprometidos con los hechos explicar didácticamente lo que está sucediendo, desmontar las narrativas falsas y reforzar el valor del Estado de Derecho. Y es por eso que existe este canal, para mostrarte lo que muchos intentan ocultar, para traducir el lenguaje jurídico en verdades que impactan directamente en tu vida, para denunciar los riesgos que amenazan la libertad y mostrar que, incluso en medio del colapso, todavía hay esperanza. Pero la reconstrucción no será fácil. Requiere vigilancia constante, participación ciudadana y coraje político. Los congresistas ya están articulando proyectos para impedir que las órdenes ejecutivas vuelvan a utilizarse como instrumento de dominación unilateral. Se están debatiendo propuestas para exigir dictámenes jurídicos obligatorios y limitaciones explícitas en el uso de estas órdenes. También se habla de reforzar el papel del poder legislativo en la supervisión de las agencias que han sido cooptadas en los últimos años. El clima es de reconstrucción, pero también de resistencia, porque los efectos del modelo autoritario de Trump han dejado huellas profundas. Parte de la burocracia federal se ha moldeado bajo esta lógica. Muchos funcionarios siguen operando dentro de estructuras creadas por decretos ilegales. La desmovilización de este aparato requerirá tiempo, recursos y, sobre todo, voluntad política. Y ese es el mayor desafío: garantizar que la ruptura institucional causada por esta decisión se aproveche como impulso para un renacimiento democrático y no como una brecha
para un nuevo tipo de abuso. El futuro de la presidencia de los Estados Unidos está en juego. El próximo ocupante del cargo tendrá que lidiar con los escombros dejados por un gobierno que intentó gobernar solo, por encima de la ley, por encima de las instituciones, por encima del pueblo. Y si la Suprema Corte ha alzado la voz ahora, es porque el silencio institucional ya había durado demasiado tiempo. Por último, es imposible ignorar el simbolismo de lo que acabamos de presenciar. La Corte Suprema, que durante tanto tiempo pareció vacilante, finalmente actuó con firmeza y al hacerlo, derribó más que órdenes ejecutivas, derribó una filosofía de poder, derribó la ilusión de que ganar una elección es tener carta blanca para ignorar la Constitución, derribó la creencia de que la democracia estadounidense puede doblegarse con impunidad y, sobre todo, devolvió a la sociedad la certeza de que la verdad, cuando explota, puede ser más poderosa que cualquier imperio político. Y si has llegado hasta aquí, es porque esta historia también te conmueve. Entonces te invito, con todo respeto y conciencia, a unirte a esta comunidad. Suscríbete al canal. Aquí no miramos hacia otro lado ante la verdad. Aquí afrontamos lo que hay que afrontar. Y si crees que más gente necesita escuchar esto, comparte este vídeo. Deja tu comentario. Escribe. Todavía hay esperanza porque la Constitución ha vencido. Llevemos este mensaje adelante, porque el futuro no se decidirá solo en el Congreso o en el Tribunal Supremo. Empieza contigo y empieza ahora.